Listo, ya vamos a seguir. Muy bien, entonces eso es prácticamente lo que se quiere también hacer con el Ministerio tanto de Educación como de Cultura, una vez que se apruebe el área de ciencias sociales a partir de la historia de Colombia. La idea es que también podamos volver a rescatar toda esa cultura nacional. O sea, ¿qué es lo que hemos dejado? Hemos dejado a la piragua, hemos también dejado al canoero, hemos dejado mucho lo que es la representación nacional. Y de la representación nacional, pues también estaría con la representación cultural e histórica, que es la identidad la cual se ha formado Colombia. Entonces vamos a seguir. La historia de Colombia eh, por grados. Entonces, esto ya se los acabo de enseñar. Y esta también sería otras alternativas de enseñarle a los chicos. También por Señal Colombia se han lanzado caricaturas como la del profesor Supero, que ellos pues hicieron un homenaje prácticamente durante el bicentenario que fue en el año 2010, que se celebró los 200 años de la independencia de Colombia. Independencia entre comillas, ya que todavía pues nosotros seguimos sometidos, sino pues que cambiamos de diferentes dueños. Y esto pues también con las caricaturas de Matador, que son las que hacen en el tiempo, que esta fue una sátira que sacaron o sea, durante el 20 de julio, donde un chinito se le burla al abuelo que le dice, abuelo, qué ignorante eres, hoy no juega la selección. Y es también porque hoy en día ya a los chicos se les ha olvidado esa memoria nacional, esa memoria histórica, pero también porque el gobierno no le ha implementado mucho a la enseñanza de las ciencias sociales y los propios profesores, pero es también por el propio sistema de educación, porque es que el sistema de educación solo está tan enfocado es en enseñarle a los niños matemáticas que están dejando a un lado las demás áreas y no les está dando las demás importancias a las otras áreas. También tenemos el caso de Señal Colombia con la RTBC. Y también pues de cómo aquí en la primaria la idea no es solo tanto enseñarles a los chicos o a los infantes historia, sino es enseñarles diversidad, porque es que las ciencias sociales no solo es historia, es sociedad, y es cómo se conforma esa sociedad a partir de los procesos históricos que han conformado una identidad cultural, pero también una identidad nacionalista de lo que es el Estado, de lo que es la nación y de cómo nosotros estamos divididos. O sea, no importa la clase social, la clase religiosa, étnica, sino que la importancia y es como todos conformamos una nación que reconocemos. Entonces, de aquí pues vamos a ir a lo que es la historia de Colombia en las aulas secundarias. En el grado sexto, pues también se enseñaría todo sobre lo que es el precolombinismo, que abarca pues prácticamente 13.000 años de historia. La idea es hacer todo esto en un año, ya que el precolombinismo también, pues uno les enseñaría más desde la parte antropológica e histórica, desde lo que fue 13.000 años hasta el año 1492, que fue cuando cuando llegó Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, y también ver como la cosmovisión de esas comunidades indígenas, ya que es una historia de 13.000 años y no es algo muy por encima que nos lo han contado. Ya para el grado séptimo también eh, hipotéticamente, pues también se enseñaría lo que fue desde el año 1492 hasta el año 1820, lo que sería todo el periodo colonial. Pero la idea es que los chicos se capaciten en una historia de Colombia a profundización. En esa historia colonial, pues se daría lo que sería
lo que también sería incluido la historia de Panamá, de Ecuador y Venezuela, ya que en esa época, pues todo eso pertenecía a Colombia. Asimismo, los procesos del Reino de Granada y del Virreinato de la Nueva Granada, ya que son dos, o sea, ya que el Reino de Granada y el Virreinato de la Nueva Granada fueron dos procesos muy diferentes que uno pues le sucedió al otro. Y el punto de vista del Imperio Español en el Nuevo Mundo. Ya para el grado octavo se enseñaría todo el siglo XIX que abarcan muchas temáticas como la revolución de los comuneros en los años 1780 a finales del siglo XVIII, también los padres de la patria y todos los procesos y cambios políticos y económicos en el Estado colombiano, así como la colonización antioqueña de Colombia que tiene prácticamente un siglo. Em, También, pues, esto también se puede hacer de muchas maneras y no solo a partir de las lecturas, sino que también, pues, se podría implementar cuestiones de obras de teatro, de didáctica. ¿Para qué? Para que los chicos tampoco le cojan pereza a la historia de Colombia, sino que hayan unas alternativas para que ellos se interesen por esa historia a partir de la didáctica y también activarles ese sentido como de la curiosidad de decir, bueno, entonces, ¿cuáles fueron estos procesos? O increíble cómo ellos llegaron en bueyes durante la colonización antioqueña y comenzaron a fundar todos estos territorios. También sería bueno, pues en esto también implementar un poco lo que sería las salidas académicas, pero de esto sí se tiene que hacer una buena inversión, tanto por los padres de familia y en el caso de las zonas rurales, que pues son chicos con de escasos recursos, pues también sería ahí pues por parte del Ministerio de Cultura y del gobierno. También de lo que se celebró, pues, del año 1810 al 2010, que fue con el bicentenario de la independencia de Colombia, quienes fueron los 200 años. También con esto, durante el periodo de esa independencia para el grado octavo, también nos tenemos que desmontar esa idea solo que la independencia solo fue un romanticismo hacia Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, ya que la independencia de Colombia, y estamos hablando, o sea, no tanto de una independencia, sino de una separación de los españoles. Prácticamente fueron muchos factores los que los causaron, y no solo fue que Bolívar y Santander nos libertó y los padres de la patria, eso fueron también muchos factores, porque también hay que ver que ahí hubo factores importantes como el aguardiente, las revueltas del aguardiente, tanto en Santander como en Pasto, la revolución de los comuneros, también revolución que hubo por parte de los indígenas, y también las primeras guerras, que fue una división entre los patriotas contra los realistas. En este caso, por ejemplo, los pastusos eran realistas y también el virreinato del Perú, de Lima, perdón. Y los patriotas, pues sí eran los que estaban a favor de esta independencia. También otros factores, pues aquí también se daría, y es que aquí no solo sea una independencia centralizada, sino que en esa época, pues la nación era federalista. O sea, pues que cada país, o sea, cada provincia, por así decirlo, por ejemplo, de Antioquia, que era Santa Fe de Antioquia, de la costa, que su momento fue Monpós, como ellos también trataron en su momento de hacer una independencia y también, por ejemplo, en la provincia de Mariquita, lo que hoy en día se conoce como el municipio de Mariquita, sino pues que para la época iba para el Huila y también lo mismo de Cartagena, se trataron de independizar como naciones, muy por aparte de Colombia. Entonces también pues aquí ya vamos para noveno, lo que fue la historia de Colombia durante el siglo XX, la hegemonía conservadora liberal, el Bogotazo, la violencia y los grupos armados en Colombia y las tragedias colombianas, así como los procesos geopolíticos en nuestro país y la economía colombiana. Eso pues se le podría enseñar también a los de novenos, así como la política colombiana del siglo XIX, XX y XXI. ¿Para qué? Porque es que
hoy en día la mayoría de la población colombiana desconocen sus derechos. O sea, hoy en día usted le hoy en día usted le hace una entrevista a cualquier persona colombiana que no esté en la facultad de Derecho y uno le dice a cualquier padre de familia o a cualquier ciudadano que si conoce sus derechos ante la constitución política. Y prácticamente más de un 90% van a decir que no, que ellos desconocen los derechos que está en la constitución. Pues muchas veces por eso es que también les dan en la cabeza. También en décimo, Historia colombiana en el siglo XXI, Cátedra de la Paz uno, el Centro de Memoria Histórica, Geopolítica y Diplomacia colombiana. Con esto ayudará a los estudiantes a ser analistas con criterios de enseñanza sobre los ministerios en Colombia, y es que en este caso pues sería el Ministerio de Educación, de Salud, para qué sirve, todos los tipos, el Ministerio de Defensa, también el Ministerio de Hacienda, o sea, para qué sirven esos ministerios en el marco nacional. Y también algo sobre historia económica colombiana en el siglo XXI. Y asimismo en 11 Cátedra de La Paz 2 y pues preparación para el ICFES. También otra cosa que sí se instauraría mucho y es animar a los chicos, como ahorita les decía, hacer estas salidas académicas, ya sea solo una vez anualmente, este, eh, hacia cualquier sitio, hacia los museos, como podemos ver aquí en la imagen, el Museo del Oro, el Museo Nacional, el Museo Colonial en Bogotá, o también el museo, la Casa del Virrey en Cartago, así como el Museo de Artes en Manizales o cualquier otro museo que haya en Colombia, ya que hay muchos. Y también otros sitios en salidas académicas, ya que Colombia es un país muy histórico y que de esa historia también se ha visto mucho turismo, sino que hoy en día desconocemos. Tenemos a Cartagena, Villa de Leyva, al desierto de la Tatacoa, San Agustín, a Honda y Mariquita, al eje cafetero, al Santuario de las Lajas en Nariño, Santa Fe de Antioquia, Monpós, Puente Boyacá, la Laguna de Toti, la Laguna de Guatavita, Zipaquirá y Mocón, Manizales, Buga y Popayán. También una Catedral de la Paz. Y de aquí pues también sería bueno implementar lo de la Cátedra de la Paz, que es para que los chicos entiendan lo que ha sido el conflicto armado y y la violencia durante 200 años de violencia que hemos tenido en Colombia. Sino que, ¿qué es lo que pasa? Esta violencia está dividida en dos. Una que fue la violencia bipartidista, que uno creería que solo fue con el asesinato de Gaitán, pero esta es un, pero esta violencia viene desde mucho antes. Esta violencia prácticamente viene desde 1810, desde que se independizó Colombia. Y también en la segunda generación de la violencia, que ya no sería la guerra entre partidos políticos, sino que ya sería entre el gobierno contra los grupos armados. Entre estos está las FARC, el ELN, M-19, hacer como un conteo histórico de todo lo que ha sucedido o sea, en el marco del conflicto armado. Y si uno se pone a ver, el conflicto también con los grupos armados han sido muy amplio, inclusive propio Centro de Memoria Histórica lo dice a través de todos los libros que han lanzado y de todas las masacres que se han visto en Colombia. Entre estas tenemos la masacre de La Rochela, la masacre de Bojayá, la masacre del Salado, también Bahía Portete, la violencia en el Putumayo por las cocas, también las tierras de las caucherías en el Putumayo y en el Amazonas. Asimismo también la violencia que hubo en Granada, en Arauca también, lo que fueron guerrillas, paramilitares, todos esos factores es lo que ha llevado prácticamente a que hayamos tenido o que tengamos una de las guerras más largas de toda la historia de la humanidad, a diferencia de otras naciones. También lo que es el proceso de paz, los diferentes procesos que han habido en Colombia, y ya para terminar, en las conclusiones pues se puede dar una excelente materia de historia
de Colombia siempre y cuando el Ministerio de Educación interfieran en el pensum académico para beneficio de algún partido político, alterando la enseñanza y la historia nacional. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Los quiero escuchar. Yo tengo una pregunta, pero te la voy a hacer escrita, listo. Vale, vale, me la pueden. No, Pedro, me parece interesante la exposición. Sin lugar a dudas es para ya un esquema ya más de clases formales. Me parece que está bien argumentado. Y por mi parte, lo que te sugeriría, bueno, hay dos modelos de capacitación que tú puedes manejar, tanto el que estás proyectando para las instituciones, para grupos de jóvenes, muy buenos los de bachillerato, y otro que sería enfocado ya a las clases particulares, en el caso mío, ¿sí? Te felicito, buena exposición, y ya me imagino que pues que ya en la ampliación de cada contenido, pues es donde se podrá conocer más ampliamente todo lo que propones que se debe de enseñar en esos cursos. Esa es mi apreciación y te felicito por ese emprendimiento que haces de querer llegar a los jóvenes para que se demuestren interés por la historia. Bien dice el dicho popular, quien no conoce la historia está sujeto a repetirla, y yo creo que este es un componente muy importante que se debe retomar en la educación y sobre todo en todos los grados de educación y máxime en el bachillerato, porque le permite a uno pues tener ese contexto universal. Hoy en día la educación está siendo más focalizada hacia las actitudes, digamos, de cada persona, que si usted va a ser ingeniero, entonces solamente va a ver lo que tenga que ver con matemáticas. Considero que no, la educación tiene que ser integral, y eso tiene que corresponder precisamente a que una persona, un joven que apenas está saliendo pues del bachillerato, pueda tener como esas herramientas también para sí mismo como conversar, o sea, tener ese conocimiento mínimo que se requiere de historia. Cuando yo estudié, en mi época nosotros veíamos historia, y son de las cosas que a mí hoy en día las sigo, pero más por hobby, ¿sí? Y me parece interesante el planteamiento y el nicho al cual quieres llegar, y te deseo los mejores éxitos, Pedro. Vale, don Fabio, muchísimas gracias. Sí, de todos modos también en eso yo también trato de proponer, o mejor dicho, de basarme un poco también en el sistema europeo, prácticamente en el sistema Montessori también, y en parte en el sistema finlandés y sueco, siendo uno de los mejores sistemas de educación, ya que ellos también tienen que ver obligatoriamente historia nacional. Y entonces aquí pues también voy a responder a lo que voy a las dos preguntas que me hizo Melissa, que dice lo siguiente: en caso de que a los estudiantes se les prepare desde el colegio en temas historias, ¿los historiadores como tú no perderían importancia? Melissa, en realidad no perderíamos importancia por una cuestión. Hay dos ramas que una es la historia de la historiografía, que es la ciencia que estudia la historia a partir de fuentes y documentación. Los otros estarían con los profesores de ciencias sociales.
De aquí pues ya también se daría en el marco pedagógico, sino que inclusive los historiadores también pueden ser profesores, pero ¿qué es lo que pasa? Los historiadores somos más investigadores y todos los días nos tenemos que estar, o sea, en fuentes, en archivos, tratando de sacar historia nueva de lo que pasó en el pasado. Por ejemplo, si un arqueólogo o un antropólogo encuentra un monolito de hace 5.000 años, eso puede también, o sea, pasar un poquito o reestructurar un poquito la historia de ese país donde encontró ese monolito. Lo mismo pasa con los historiadores. Nosotros lo que nos dedicamos es prácticamente estudiar archivos y de esos archivos y de todas esas investigaciones que nosotros vayamos haciendo y también así como de nuevos autores, prácticamente pues se va sacando nueva historia de Colombia o también se va como reajustando a la realidad y a ese pasado también que hubo. A partir de esto también prácticamente tenemos historiadores muy buenos y también, y no solo la historia se puede leer a partir de historiadores, también se lee a partir de periodistas, de escritores, y yo no sé si ustedes hayan escuchado estos dos nombres, aunque yo creo que sí. William Ospina es uno. Yo no sé si don Fabio o Melissa lo hayan escuchado. Yo no, yo es primera vez que lo escucho. Y don Fabio, Sí, 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 yo lo he escuchado. sí, así es. Es Y más, sí, señor. William Ospina, me estás hablando del escritor, ¿cierto? Sí. Exactamente, sí, Él es señor. de Herbeo. Ajá, Él es de sí, Herbeo, él así es es. tolimense, pero según cuentas la historia, creo que también hay familia en Villahermosa. Tiene sus raíces en mi pueblo, en Villahermosa. Eso ya Así será es. algo que tendremos que profundizar después. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La historia, muchas veces dicen que es que la historia solo la tiene que redactar un historiador y la historia solo tiene que ser para el historiador. Pero los que aplican esa teoría es lo que en mi carrera llamamos los historiadores rankianos o los historiadores celosos que creen que la historia solo tiene que ser nomás para los historiadores y estar metido en un archivo y no se puede difundírsele a la sociedad. Y pues yo en esa teoría yo sí estoy como muy en contra, por eso es que hay muchos historiadores que también le tienen envidia a Diana Uribe. Y eso pues que Diana Uribe no es historiadora, sino que ella es filósofa de los Andes. Para este segundo otro autor que también se puede manejar muy bien el conflicto armado, y yo no sé si ustedes también lo hayan escuchado, y es sobre prácticamente Alfredo Molano, el periodista. No, no, Sí, yo la verdad claro. no sé, no sé quién es ese. Eh, Alfredo Molano, sí, él es sociólogo, también es filósofo, creo que también, él es principalmente sociólogo. Exactamente, él fue sociólogo y él no solo fue sociólogo, él fue uno de los mejores sociólogos de Colombia junto con Orlando Falsborda, también, y también fue periodista y trabajó por mucho tiempo para El Espectador. A él junto con Orlando Falsborda son las dos únicas personas que sí se podría decir que sí se conocieron a toda Colombia. ¿Por qué? Porque es que ellos también hablan mucho del conflicto y ellos fueron los únicos que tuvieron las agallas de meterse al Guaviare, al Bichada, al Guainía, al Arauca, al Chocó, departamentos pues que son abandonados por el Estado, pero que asimismo también han podido sacar sus historias. Por ejemplo, Orlando Falsborda escribió una de las grandes obras que se llama Trilogía de la Costa, pero uno de sus libros, de los tres libros, el más representativo se llama Mompox y Loba, que habla sobre toda la historia del Mompox y la violencia que ha habido en el Mompox. Lo mismo pasa también con Alfredo Molano. Alfredo Molano escribió sobre un libro que se llama A lomo de mula. Y este libro pues trata sobre lo que fue la creación de las FARC en el sur del Tolima,
pero el más que todo se centra es en el páramo del Sumapaz y en el municipio de Villarrica, que son prácticamente como las puertas hacia el páramo de Sumapaz, y como este municipio fue afectado tanto por las FARC como propiamente por los gringos durante la Guerra Fría, y también como tuvieron que abatir en Sumapaz, este, o sea, las cunas o los inicios de las FARC en todo el páramo del Sumapaz que queda en el sur de Cundinamarca, y también pues los límites con Villarrica, Tolima. De aquí también pues Alfredo Molano también nos va a hablar sobre una revolución agraria que hubo también sobre todo ese terreno o ese territorio en el páramo del Sumapaz. Aparte de eso, también tenemos los libros del Centro de Memoria Histórica, que son prácticamente como unos 50 libros. Y todos los libros pues hablan sobre una historia de la violencia en Colombia, lo que fue la masacre del Salado. Yo no sé si ustedes la hayan escuchado, la mayor masacre, o una de las mayores masacres en Colombia. Sí, claro, eso es, hace parte del territorio de María la Baja y sí, claro, es algo que todavía está en la memoria de muchas personas. De pronto, eso es lo que hay que rescatar hoy en día de los jóvenes, Claro. los millennials y los centennials desconocen esa parte inclusive de la historia reciente, que eso no lleva más de 20 años que sucedió eso y no se conoce. Claro, y en la segunda, así es, y tenemos pues que rescatar esa memoria histórica, aunque los jóvenes sí están tratando, pues, o sea, más que todo como en el ámbito universitario, ya mucha gente hoy en día también es consciente de esas masacres, y no ha sido pues tanto por el estudio, sino han sido más que todo por las redes sociales. Y en el segundo punto, aquí Melissa me pregunta, ¿no es mejor que esta materia sea implementada a los estudiantes que de verdad lo quieran, ya que sabemos que no tenemos que ser buenos para todas las áreas? ¿No sería mejor potencializar a cada estudiante en sus fortalezas? Melissa, sí, tienes razón, pero ¿qué es lo que pasa? Hay una cuestión y es que todos tenemos que conocer nuestra historia, aunque claro, tú lo hablas desde el sistema nórdico, donde a los chicos a partir de octavo grado, inclusive en el sistema alemán, les dicen, bueno, si usted es bueno para esto, usted va a estudiar esto, pero también a ellos les dan una clase que es una clase de historia, pero también tenemos que ver que la historia de los países nórdicos no han sido tan bélicas como o sea, como la de nosotros. Y es también sumamente importante porque es que la gente tiene que conocer sobre en qué tipo de país vivimos, y también para que la gente aprenda a conocer sus derechos, y aparte de eso, sobre que los futuros chicos aprendan a tener una cultura más consciente a futuro. ¿Para qué? Para que esto también comience a disminuir la guerra, y también que la gente ya no se siga dejando manipular más por los o sea, por los medios de comunicación, y asimismo también por los propios políticos, que muchas veces la gente en su falta de estudio y porque no conocen la historia de Colombia, pues muchas veces se dejan manipular por estas cuestiones, y esto ha sucedido desde la independencia de Colombia. Mire lo que pasaba también antiguamente en Colombia. Los liberales y los conservadores, que antes eran los federalistas y los centralistas, y entre los realistas y los patriotas, se mataban. Pero, ¿quiénes se mataban en realidad? No se mataban las élites. Los que se mataban prácticamente eran los campesinos y la ciudadanía aquí en Colombia. O sea, pues prácticamente la mayoría de élites, sí, o sea, se iban a tomar champaña o whisky mientras el pueblo se mata, inclusive durante el periodo de la violencia entre 1948 a 1954 también sucedió eso. Y también tenemos el caso de Sangre Negra, de Tarzán, de Desquite, y en el caso de los Llanos de Guadalupe, Salcedo. Asimismo, también, pues sí, en el siglo XIX los presidentes pues sí se iban a la guerra, que
tuvimos el caso de Mosquera, que era conocido como el Mascachocha, y también de José María Obando, y del único presidente que ha sido de izquierda en Colombia, porque es que en Colombia solo hubo una presidencia de izquierda nomás, quien fue la de José María Melo. Inclusive que él pues estuvo entre 1850 y 1853 y pues él inicialmente ganó democráticamente, pero él se agarró al poder pues, o sea, porque el ideal de él era acabar con las políticas era acabar con los conservadores y con los liberales. Entonces a estos dos partidos no les gustó eso y llegaron a una tregua para exiliar a José María Melo, donde terminó en las tropas de Benito Juárez y terminó siendo fusilado. Entonces, sí, entonces pues esto sería, no sé si tengan más preguntas o inquietudes. Por mi parte, Pedro, no, pues con todas las expectativas de poder tomar las clases contigo, como te lo comenté, a manera de hobby, más como una tertulia, no como una clase magistral, sino pues tengo algunos conocimientos de la historia, soy apasionado, me gusta y quiero ya tener esa parte, eh, mm, sí, más como, como un hobby, como cultura general, ¿sí? Entonces, pues no, nada, pues felicitarte por tu juventud, este interés que demuestras pues para hacer, para tener este conocimiento ya tan profundo de la historia a tu edad, es muy significativo y qué bueno que ojalá seas ejemplo para que muchos jóvenes también se interesen por la historia. ¿Listo? Entonces, te agradezco y bueno, seguiremos en contacto. Vale, muchísimas gracias, don Fabio, y muchísimas gracias por haber asistido a esta charla. Y no, y qué bueno pues que le haya gustado, porque de aquí pues usted también puede conocer pues yo cómo doy las charlas, las conferencias y también pues de qué tanto yo puedo estar empapado en un tema. Sí, Pedrito, buenas perfecto. noches. Buenas noches, don Marco, ¿cómo está? Pedrito, no, como siempre, emocionado de verte por el dominio de los temas. La verdad que siempre es muy agradable y muy didáctico escucharte. La verdad que te felicito. Yo creo que la impresión que dejaste en mí es igual a la que las personas que nos acompañan hoy en esta conferencia. La verdad que para mí siempre es muy placentero escucharte. Vale, don Marco, estoy sumamente muy agradecido con usted y por haber asistido a esta conferencia, que aunque pues hayan asistido pocas personas, pero así es como todo el mundo comienza. Sí, Pedrito, mucho ánimo, mucho ánimo. Así es, don Marco, y muchísimas gracias. ¿Y a Melissa cómo le pareció? Yo escribí porque yo soy un poquito penosa. Ah, tranquila. Ok, ok, listo, vale, Melissa, muchísimas gracias. Sí, entonces, y como te Muchas mostré, gracias a ti. De vale. verdad, muchas gracias. Y queda uno impresionado la forma tuya de dominar los temas, de todo lo que sabes. Sí, así es. De todos modos, también es una cuestión de años que yo he llevado estudiando, pero mi objetivo es darle Y conocimiento a lo la que sabes. gente. Ujú, así es. No, y don Fabio, y Melissa, y don Marco, y a todos los que han asistido aquí, muchísimas gracias por haber estado en esta reunión. A don Fabio también ya le envié el pensum académico y a Melissa. Sí, ya lo he recibido, estoy contemplándolo ya para mirar cómo empezamos y bueno, nuevamente felicitaciones y te deseo muchos éxitos y una feliz noche para todos.
Vale, muchísimas gracias, don Fabio, por haber asistido. Y gracias a todos ustedes y que tengan una buena noche. Gracias, Pedro. Gracias. Hola, Evita, ¿cómo estás? Gracias, Pedrito. Vale, Paulita, ok. Hola, Evita, mi amor, ¿cómo estás? Gracias, hijo, muy amable. Vale, Majo, ok. No sé.